pues siempre se ha tenido la hoja de coca desde que uno nace. Parte de lo que trajo el narcotráfico es que se confundió la coca y la cocaína. Drugs are menacing our society. Toda una vida hemos sido estigmatizados y perseguidos por ser cultivadores de hoja de coca. Durante muchos años fumigamos a los campesinos que producían coca. Pero eso nos dio valor para quedarnos en el territorio resistiendo. La cocina es supremamente política. Hay un giro en la narrativa. La guerra contra las drogas ha fracasado. Across Andean and Amazonian communities in Colombia, Bolivia, Peru, and even Argentina, the coca leaf has held a sacred place for generations, serving both religious and nutritional purposes. The plant is a pivotal element of their cultural identity, symbolizing vitality and strength. Siempre se ha mantenido el mambeo de la hoja de coca, que es mascar la hoja de coca, pero también ha sido importante la parte medicinal. Las familias campesinas de la cuenca del río San Jorge manejan conocimiento de cómo tratarse dolencias a través de la hoja de coca. Ha sido importante también, queda todavía una partecita del uso de la hoja de coca de tipo espiritual, sobre todo para pagamentos, para hacer una siembra, para hacer la misma cosecha de tipo espiritual. Otra cosa que ha sido importante es también la hoja de coca en la nutrición. Entonces, desde que uno está pequeño, siempre a través de los hervidos, es el primer contacto en la nutrición que uno tiene con la hoja de coca. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. However, the cultural significance of the leaf was neglected by the rise of narco-trafficking in the 1980s. The sacred plant was reduced to cocaine. The people who had long relied on its virtues were stigmatized and criminalized. This is the case of Lerma, a small township in the department of Cauca, Colombia. Luego, para la historia de nosotros, creemos que en la década de los 70, podríamos decir a mediados del año 75, aparecen los cuerpos de paz en nuestro territorio. Posteriormente ya se hablan de norteamericanos que estuvieron allá y enseñaron la transformación de la hoja de coca, ya no para los usos culturales que se tenía, sino para la transformación en lo que hoy conocemos como clorhidrato. Pero parte de lo que trajo el narcotráfico es que se confundió la coca y la cocaína la cocaína es solamente uno de los alcaloides que tiene la coca. Pero también se estigmatizó a la coca, a la planta como tal, y empieza pues una narrativa también de destruir la coca para que no se produzca cocaína. O sea, toda una vida hemos sido estigmatizados y perseguidos por ser cultivadores de hoja de coca. During the coca boom, residents of Lerma found themselves working in kitchens and laboratories controlled by cartels, initially unaware of the devastating impact of the white powder they were producing. La primera afectación tiene que ver con la década de los 80, porque cuando estos forasteros de ojos azules, de pieles claras, que hablaban todo raro, llegaron a nuestros territorios, ya para al 81, ya uno miraba a esta gente extraña, fumando cigarrillo con un polvo blanco, y eso se lo daban a todo el que iba, mujeres, niños, hombres, ¿no? Entonces lo ofrecían, y en esa época nadie sabíamos que eso lo volvía adicto. Furthermore, they faced the arrival and clashes between various armed illegal groups. During this time, the township experienced high levels of homicides. 25% of a population that barely exceeded 500 inhabitants lost their lives. Ernest Ruiz, now a dedicated community leader, grew up among this turmoil. Hubo unos tiempos donde los precios cayeron después del 83, pero la gente se quedó con armas, porque lo que primero que llega en esas bonanzas es las armas también. Entonces casi que la mayor población se quedó con las armas, y ahí fue donde comenzó, a través del licor, la venganza entre las mismas personas, ¿no? Donde se decía
que el hijo tenía que aprender a disparar, porque si lo mataban tenía que vengar la sangre del padre o del familiar que le mataran. Pero para ese entonces apareció las FARC, y en esa época en el territorio era aliado con unas familias, y entonces esas hacían para matar a las otras familias. Entonces, en esa misma época, año 83, aparecen las autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, y ellos también van armados allá a asociarse con quien quisiera, pero también para ese entonces aparece el M-19, y entonces se da de todo: autodefensas, FARC, M-19, sicarios de Medellín, la comunidad matándose uno con otro. Entonces ahí hubieron de todos los tipos de actores. However, Ernay embarked on a mission to destigmatize the coca leaf and redefine Lerma, resuming the township's ancestral tradition and creating alternative products. Hacia el año 2000, yo decido quedarme en el territorio, me formo en el territorio, y creo que como desde 15 años comienzo a entender la persecución, a entender y no entender, pero también a hacer una lucha de reivindicar los derechos de que era importante ese tipo cultural o esa actividad cultural del mambeo, de la medicina, y que eso había estado siempre, y que para nosotros no era una droga, era otras cosas menos droga. Y recordamos que en los grandes paros que se han hecho en el Cauca, paro del 99, participaron más de 20.000 personas, y solo el cambuche de Lerma tenía una harina milagrosa, porque no se podía decir que era de hoja de coca. Lo más importante es que la misma política de drogas nos enseñó que era muy fácil irnos a tumbar montaña, y por eso muchos se fueron, pero eso nos dio valor para quedarnos en el territorio resistiendo y defender nuestra hoja de coca, aprovechar todos sus recursos que tiene ella, pero sí fue importante poder mantener los usos culturales, y importante crear a través del tiempo otros usos alternativos, como puede potenciar las harinas, potenciar el tema de la gastronomía, potenciar el tema de la investigación para los abonos con hoja de coca. Ernay's and Lerma's effort gained recognition. In 2022, the Coca Challenge was held in Lerma. This initiative brought chefs from different parts of Colombia to learn from coca farmers, create diverse recipes using the coca leaf, and compile a collective recipe book. Alejandro Gutierrez, an experienced chef and owner of the Salvo Patria restaurant, was among the participants, and now incorporates mambe, a powder made from toasted coca leaves, in his cuisine. Y empezamos a desarrollar un plato que terminó volviéndose súper popular, que son nuestros fideos de mambe. La primera aproximación fue una aproximación como de experimentación gastronómica, creativa, ¿sí me entiendes? Luego, gracias a esto, creo que llamamos un poco la atención de las personas que estaban involucradas en Open Society con el reto Coca, y nos invitaron a participar con otros cocineros y otras personas. Estuvimos en Lerma con Freney, estuvimos en el Sena de Popayán, con Dora y el equipo del Sena, y pues tuvimos la oportunidad de ya, digamos, ver el contexto político del trabajo con la hoja de coca, que es bien interesante. La cocina es supremamente política. La política, sobre todo en términos de alimento, es el lugar en donde más decisiones políticas estamos tomando, porque elegimos por lo menos 3 veces al día, quienes podemos comer 3 veces al día y tenemos esa grandísima fortuna de comer 3 veces al día, estamos tomando una decisión política cada vez que escogemos qué es lo que vamos a comer. Nonetheless, the destigmatization of the coca leaf still faces numerous challenges, primarily from national and international drug policy that leans towards punitive measures. Por la guerra contra las drogas y la obsesión por reducir la oferta, pues sí había un tratamiento, digamos, punitivo y estigmatizante a todas las personas que trabajan en la cadena de valor. Entonces eso implicó que durante muchos años fumigamos a los campesinos que producían coca, y el foco siempre fue disminuir la oferta, incautar, pero lo más fácil era perseguir al pequeño cultivador, y ahí estaba el foco.
Drug policy has depended on international organizations, their suggestions and conventions, and from bilateral relations that exert significant influence. La política de drogas sí responde a esas convenciones y a una relación bilateral con Estados Unidos, digamos. Quien ha puesto la agenda en la política de drogas es Estados Unidos. Quien ha financiado el Plan Colombia en su momento de la fumigación fue en Estados Unidos. Digamos, el otro nivel importante en Naciones Unidas es que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ellos sí todavía están en la onda, digamos, de disminuir la oferta vía erradicación de cultivos, ya sea vía sustitución, pero en general. Pero todavía no hay como una discusión sobre la hoja de coca, sus usos alternativos o un modelo de regulación. Yo creo que todavía estamos lejos de eso. La guerra contra las drogas ha fracasado. The agendas of President Gustavo Petro, statements from the United Nations High Commissioner for Human Rights, and Bolivia's appeals to the World Health Organization could potentially shape a new narrative. Lo que sí está tratando de hacer Petro, y lo intentó en una conferencia recientemente, es de alguna manera poner de acuerdo a todos los países latinoamericanos y productores que hemos enfrentado desproporcionalmente los costos de la guerra contra las drogas. Bolivia pidió oficialmente que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, diera un concepto para revisar que la hoja de coca la puedan sacar de la lista 1 de sustancias prohibidas. Pero sí es cierto que es la primera vez que un alto comisionado incluso se pronuncia en los espacios donde se discute la política de drogas global. Participó en Viena diciendo que hay que reformular la política de drogas, que tiene que ser un tema de derechos humanos, que hay que renovar el discurso sobre la hoja de coca, que hay que proteger a los consumidores en frente de países que tienen pena de muerte por consumo. Ernest's story urges us to revisit and modify drug policies, engaging in meaningful dialogues with harmed communities, and considering the alternatives and solutions they propose. This aligns with recommendations from international organizations and academia, which prove that stigmatizing, warlike, prohibitionist approaches are inefficient. While chefs aid in spreading awareness, there's still a long journey ahead to generate income, foster development, and build peace in affected territories.